Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a otra edición de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy viernes 9 de julio del año 2021, gracias por estar con nosotros, conectados en este programa de corte ecléptico que es La Otra Realidad. Como siempre, pues les deseamos lo mejor y sobre todo que seamos parte, ¿no?, del cambio positivo que pueda surgir en nuestro mundo, que es tan necesario. No era meramente un pensamiento positivo o un deseo positivo, una acción positiva. Hay que ser proactivos y tenemos que hacer lo mejor de lo mejor para tratar de enfrentar las circunstancias que se avecinan, las que se tienen y las que se vienen, no las que vienen pronto, las que se acercan a nosotros. Gracias por estar conmigo otro viernes más aquí en La Otra Realidad. Les comunico, antes de entrar en materia y comenzar la discusión de los asuntos que tengo para esta noche, de que La Otra Realidad la próxima semana será jueves. A este momento en que estoy hablando con ustedes, debido a una serie de compromisos, ¿no?, y del trabajo que está haciéndose, ¿no?, lo que estamos evolucionando en estos momentos, pues vamos a tener que cambiar para los jueves a las 8 de la noche. No como los martes y jueves, que era siempre pensando en voz alta a las 7:30 de la noche. Ahora La Otra Realidad será a las 8 de la noche los jueves. Los martes continúa el segmento pensando en voz alta a las 7:30, y el segundo segmento será, como dicen, ad libitum. En algún momento no lo haremos durante el día, cualquier día de la semana. Es decir, esto va a ser, pues, dependiendo de lo que estemos haciendo, ya que voy a estar haciendo un sinnúmero de operaciones y trabajos de campo durante las próximas semanas, meses, quién sabe si se extiende a años. Así que desde el lugar que esté haciendo lo que esté haciendo, dentro del campo a la investigación y del trabajo de campo que hago, pues estaremos transmitiendo cosas interesantes para variar, ¿no? No estar en nuestra casa exclusivamente o estar aquí en el automóvil. Como todavía estamos pendientes a la renovación del estudio, las reparaciones y todo lo que se ha tenido que hacer durante la pandemia, pues hemos tenido, ¿no?, que de alguna forma u otra improvisar de esta forma para sostener, ¿no?, este programa, esta intención, esta propuesta que hemos tenido por tanto tiempo y que ya pues va a sumar 17 años todos los viernes. Y ya llegó el momento en que tenemos otras cosas los viernes y que ahora pues vamos a tener que moverlo a los jueves a las 8 de la noche por el momento. Y por ahí vienen muchas otras cosas interesantes por demás. La Otra Realidad, como siempre, recuerde usted, es una ventana, un sinnúmero, ¿no?, de situaciones que ocurren, noticias, eventos a nivel internacional y tantas cosas más de las que aquí analizamos y discutimos sobre lo local, como definitivamente mencionamos a nivel global, lo que ocurre. Bueno, dicho todo eso, par de cosas que queremos aquí comenzar en la discusión en La Otra Realidad. Primeramente, la NOAA ha dado un nuevo cálculo, y al igual que la Universidad de Colorado, sobre la temporada de huracanes. Ahora han subido a 20, ¿no?, los fenómenos naturales, las 20 tormentas que se van a formar durante los próximos meses, y a estas 20 tormentas pues nos están hablando por lo menos de 9 huracanes, y de esos 9 huracanes, 4 intensos. Hay que recordar que también nos señalan que en el mes de septiembre aparentemente pues regresa el fenómeno La Niña, ¿no?, allá en la zona del Ecuador del Pacífico, y La Niña pues es una corriente fría que viene de Asia hacia América, que crea pues una serie de efectos contrarrestantes en el Pacífico, pero a la misma vez activa o promueve la temporada de huracanes en el Atlántico. Me explico. Esto está muy descrito, ¿no?, tanto en los reportes de la NOAA como de la Universidad de Colorado y otras instituciones que se dedican al estudio de la climatología. Y lo que nos dicen es que cuando está el Niño, ¿no?, este ciclo de corriente caliente de Asia hacia América, lo opuesto a La Niña, pues se crean vientos cortantes que no permiten el desarrollo efectivo de huracanes. El año pasado La Niña estuvo activa y tuvimos 30 tormentas tropicales aquí en nuestro Atlántico y en el Golfo de México, y de esas 13 fueron huracanes. Así que definitivamente, una vez se active la Niña en septiembre, que es el mes pico de las tormentas acá en Puerto Rico y nuestra zona, al igual que el pasado año, que fue para esta misma fecha, pues ahí es donde viene ese pronóstico. Ahora, hay que aclarar, se habla de 20 tormentas tropicales, y hay que recordar que de esas 20 hay que restarle las 5 que ya se han formado y el huracán que surgió de esas 5, es decir, 4 tormentas y un huracán. Así que se está pronosticando 15 tormentas de ahora en adelante, hasta la temporada, ¿no?, o el momento de la temporada, el pico, en septiembre para nosotros. Dicho eso, bueno, no vamos a tomarle mucha vuelta a esa situación en particular. Y vamos a ver lo que está pasando en el mundo y las proyecciones que nos están dando no solamente la Organización Mundial de la Salud,
las Naciones Unidas y sobre todo Oxfam, esta organización no gubernamental, que por tantísimos años ha estado no estudiando el hambre, los recursos, los recursos alimentarios, la agricultura y la producción de alimentos en todo el planeta. Y lo que nos están diciendo es una cosa que es sumamente preocupante. Nos están diciendo que lo peor está por llegar. Algo que hemos aquí mencionado infinidad de veces, y ahora pues Oxfam también, ¿no?, refuerza esta postura que hace varios años viene también, ¿no?, reportando al mundo, a los países ricos como a los países pobres, de que hay que prepararnos porque definitivamente hay una serie de circunstancias, hay una serie de asuntos que no se han resuelto, y esos asuntos no resueltos pues se van a empeorar con el cambio climático, con las guerras que hay continuamente y lógicamente con la pandemia y las que vengan después de esta pandemia. Nos dice que lo peor está por llegar, a menos que los gobiernos, y esto es importante, no aborden urgentemente la inseguridad alimentaria que hay en estos momentos, ¿no?, que es la causa fundamental que se indica en todo esto. Esta inseguridad alimentaria existe en Puerto Rico, sepa usted. Esto no es ahora hablando de Biafra, ni hablando, qué sé yo, del Sudán del Sur, ni mencionando Angola o cualquier otra parte del mundo donde sabemos que hay hambre. Aquí en Puerto Rico está muy bien explicado desde hace muchísimo tiempo, y nosotros lo llevamos, como diría yo, resaltando ese punto de que el 85% de los alimentos vienen fuera del país. No, que la producción local no da, obviamente, para alimentar todas las bocas de los 3.4 millones de puertorriqueños mal tasados que habemos en este país. Así que de haber un incidente o de suceder algo que puede interrumpir, digamos, el transporte marítimo hacia Puerto Rico, inclusive el transporte aéreo, pues aquí vamos a pasarla muy mal. O sea, la hambruna nos tocaría. Recuerde que esta cuestión del hambre es una onda expansiva. Tal como ocurre con la extinción, el cambio climático y otras situaciones que puedan desembocar a desastres a nivel mundial, es una onda expansiva que en algún momento nos va a tocar a todos. Este es un planeta aldea, y en este planeta aldea todos lamentablemente estamos conectados para lo positivo y para lo negativo también. Y lo importante aquí es que Oxfam nos indica un número que es sumamente alarmante, y es que cada minuto mueren 11 personas de hambre. Vis a vis las personas que mueren, por ejemplo, de COVID-19, que en estos momentos son 7 por minuto a nivel global, a nivel del mundo. Pues a nivel del mundo, 11 en estos momentos mueren de hambre cada minuto. Así que muere más gente de hambre y de desnutrición en el mundo que por la cuestión del COVID-19. Y esto es una cosa sumamente impactante. A esto le han llamado el virus del hambre. Y el virus del hambre, aunque ha estado a través de las edades, a través de las épocas, en todas partes del planeta, en estos momentos pues es más significativo. ¿Por qué? Primero porque es nuestro tiempo de vida elemental, no es una cuestión histórica, no estamos yendo a las hambrunas del pasado, ni a las plagas, ni a las pestilencias del pasado, estamos aquí ahora. Y luego es que vamos para 8.000 millones de habitantes en este planeta, un número exorbitante que jamás había sido alcanzado, ¿no?, por la especie humana, por nuestra raza. Y por ende, aquí es importante señalar que mientras más gente hay, menos alimento, menos agua y menos recursos disponibles para todos nosotros. Es ahí donde radica precisamente la importancia de poder tener, ¿no?, algún método de natalidad, de control de natalidad, de control de población, que esto no es que es la gran conspiración para acabar con el mundo, no. Es que mientras más gente viva, mientras más gente nazca, mientras más gente habite el planeta, sépalo usted, entre razón, menos hay para todo y más gente va a morir, obviamente, porque hay más gente todavía. Así que las pandemias, la hambruna, la guerra, los fenómenos naturales, tormentas, huracanes, volcanes, terremotos, todo harán su agosto, porque todos los rincones del planeta van a estar habitados, no masivamente, por seres humanos. Así que, por un lado, desgastamos los recursos del mundo, como hemos dicho, la huella biológica que dejamos o la huella ecológica que plantamos en cada parte, pues definitivamente es devastadora. Y esto lo hemos discutido muchísimas veces aquí con ustedes. Lo hemos planteado y lo presentamos en sin número de conferencias que inclusive están todavía en la plataforma que tenemos allá en nuestra página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, donde usted tiene andrewalvarez.movie.com, que es la plataforma para entrar a esas conferencias. Dicho todo eso, ¿qué nos dicen? Bueno, en estos momentos hay 155 millones de personas que están viviendo actualmente bajo niveles de crisis de hambre. Es decir, los niveles más abajo de la normalidad, los niveles que podrían ser pues tal vez soportables, no tolerables con el hambre. Pues hay 155 millones de personas que están en hambruna en estos momentos, que es algo curioso también, porque muchas veces nos dicen que no, que el hambre pues es por sectores del planeta, que es en tal lugar, en tal sitio. No. Sepa usted que el foco
del hambre se está moviendo a diferentes partes del mundo, y aquí en el Caribe tenemos Haití, por ejemplo, donde usted, aparte del asesinato de su presidente, hay hambre en Haití. Y hay hambre en muchas partes de Latinoamérica. Hay hambre en Brasil, que es un país de los países emergentes, de los países con más recursos del planeta. Y hay hambre en muchos lugares del mundo, inclusive aquí en Puerto Rico, donde tenemos hasta las diferentes ayudas federales que nos llegan, el PAN y tantas cosas más, el WIC para las mujeres que obviamente embarazadas van a tener niños, todo eso. Aún así, aquí los estudios nos determinan que en Puerto Rico hay niños que pasan hambre. Miles de niños que pasan hambre y adultos también. Yo conozco personas de la tercera edad que pasan hambre, que no le da lo que tiene. O sea que esto no es ajeno a nosotros si realmente con conciencia buscamos la realidad puertorriqueña y lo que estamos enfrentando. Dicho eso, ¿qué nos dicen? Bueno, las causas de toda esta hambruna que viene según Oxfam y las Naciones Unidas y todos los que están detrás del rastro del impacto de lo que viene, de la ola grande que viene, que vamos a tener que vivir todos nosotros. Las causas son, obviamente, la primera, la guerra, el cambio climático, y la tercera pues sería la pandemia en estos momentos, que ha paralizado producción de alimentos en muchas partes del mundo, y pues donde pues no están llegando las ayudas que regularmente llegaban a los países más pobres, o el auxilio que se les podía dar. Lo otro que se está hablando, aparte de estos lugares como Afganistán, que se está pasando un hambre terrible por la cuestión de la guerra. Estados Unidos está abandonando Afganistán, pero allá hay hambre, sépalo usted, y mueren cientos de personas de hambre allá en Afganistán, por no decir miles. De la misma manera pasa en Etiopía, que hay un hambre apocalíptica. De la misma manera pasa en el Sudán del Sur, que mencioné hace un rato. En Siria, hay miles y miles de personas que murieron en el conflicto de Siria por hambre, no por las balas, ni las bombas, ni por la guerra, por el hambre. Por el hambre, porque no se podía cultivar. Recuerde que en el 2011, cuando comenzó el conflicto de Siria, en el 2010 había habido una sequía descomunal en Siria. Y esto había traído necesidad de agua, necesidad de alimentos, había traído prácticamente un colapso en toda la ruralía de Siria. Y esto obviamente permitió que grupos que querían sacar del poder a Assad y que eran apoyados por fuerzas extranjeras, como podría ser Arabia Saudita, como podría ser tal vez la inteligencia de los Estados Unidos, la CIA y tantas otras cosas más, otros grupos, pues obviamente promulgaron este golpe que se dio allí, y la guerra que todavía hasta el día de hoy permanece. Lugares como Yemen, la hambruna ha sido también, como digo yo, apocalíptica, por decirle de alguna manera. Es una devastación terrible lo que ha pasado en Yemen, por no hablar definitivamente del Cuerno de África, que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y de otras partes del mundo donde el hambre es real. Pero, obviamente, hay epicentros emergentes. Oxfam dice que viene, obviamente, nuevos lugares donde el brote de hambruna va a ser descomunal. Entre ellos nos mencionan a Sudáfrica. Sudáfrica como un foco de hambruna. India como otro foco de hambruna, y Brasil. ¿Qué tienen estos tres países en común? Son parte del BRICS, de los países emergentes, junto con China y Rusia. Pues ahora, China y Rusia, muy bien, creciendo económicamente, fortaleciéndose militarmente como nunca, porque la actual Federación Rusa se ha fortalecido mucho más que la misma Unión Soviética en su mejor momento, y está mucho mejor. China, ni cuando Mao Zedong, ni cuando nadie por el estilo. Obviamente China está en su mejor momento económico y militar, pero obviamente sus compañeros de los países emergentes, India, Sudáfrica y Brasil, no están pasando el mejor momento. Así que estamos ante una situación que nos comunican de que el mundo radicalmente va a coger un impacto en los próximos años, los próximos 2, 3 años, no de aquí a 10, no de aquí a 5, y esto va a repercutir en todas partes. Recuerde que es una onda expansiva. Y aquí en Puerto Rico, en alguna medida, lo vamos a sentir, porque aquí tampoco las cosas se van a quedar estáticas. Aquí hemos estado en el status quo, ¿no? En la situación de indefinición del puertorriqueño, no sabemos si somos de allá, somos de acá, la misma cuestión de siempre, pero todo eso también va a tener una serie de variantes que va a hacer que el resultado cambie. Y cambie, ¿cuál es el resultado? Bueno, escasez. La vamos a vivir. No solamente una inflación que ya nos está llegando grande con la comida, porque si usted está al día y no está enajenado de la verdad, sabe que la comida ha subido de precio, wow, y hay productos que ya no llegan a la isla de Puerto Rico y que le dicen a usted, sustitúyalos por otros, pero la realidad es que la carne, la leche, los huevos, todo lo que usted pueda comer va a subir, y ha subido de precio y va a seguir subiendo. No hay garantías de que eso se va a mantener bajo o va a bajar, ninguna. Bueno, hablado eso y dicho eso de alguna forma u otra, pues definitivamente tenemos que tocar la situación del COVID-19, aunque sea someramente. Y esto definitivamente pues a todos
no nos preocupa porque nuevamente, aparte del virus del hambre, es otra cosa que se combina para crear todo este efecto colateral de lo que está pasando en estos momentos. Según el director general, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este señor que ha estado en la palestra pública, la discusión y la crítica en el último año y medio, donde lo han señalado de colaborar para que la pandemia se expanda, de no haber dado datos claros, de haber estado encubriendo a China. Bueno, mil cosas se han dicho de este señor Tedros Adhanom, pero la realidad es que aunque sí se le puede señalar por haber sido lento y arrastrado los pies con plomo cuando comenzó esta epidemia originalmente en China, y de no haber querido proclamar la pandemia luego de 2 meses de estar matando cientos de personas en China y contagiando miles de personas en China y de estar llegando a Corea del Sur y a los países cercanos, de no haber querido dar esa alerta mundial de la pandemia porque decía que esto pues iba a crear más caos, y el hombre pues obviamente lo que hizo fue atrasar la respuesta que pudo haberse dado más temprano. Pero bueno, según él, obviamente, dice que el problema de la pandemia no va a terminar, ¿no? Que esto va a continuar por la cuestión de la injusta distribución de vacunas que está ocurriendo en el mundo. Todos sabemos que los países pobres no tienen vacunas, de que definitivamente la producción de vacunas sigue obviamente controlada por los países ricos, países del G7, países del G20, y mientras no lleguen esas vacunas a los países pobres, el tercer mundo, que es la mayoría de los países del mundo, la realidad es que no vamos a poder parar las mutaciones y la continuidad de esta pandemia. Es decir, puede ser que usted haga acá una barrera del 70%, 75% de vacunados, so what, ¿y qué? Si el resto usted tiene a lo mejor 100 países donde están surgiendo 100 variantes diferentes del COVID-19, mutaciones, que definitivamente en algún momento van a overrun, a superar la vacuna que usted tiene. Por eso, si estamos al día, una vez más, se sigue discutiendo una tercera dosis para reforzar las vacunas debido al cambio que han tenido, ¿no?, las mutaciones en este virus del COVID-19. Porque el coronavirus 19 de Wuhan, cuando surgió, obviamente sí, era letal, era mortal, era contagioso, muy contagioso. Cuando surgieron las demás, por ejemplo, variantes, como por ejemplo la alfa, que surgió allá en Gran Bretaña, era más contagiosa que el original de Wuhan. Y lo mismo pasó con la variante de Sudáfrica, que era bien contagiosa, y la de Brasil, que hemos visto la devastación en Brasil. Ahora, con la variante Delta, es aún más, porque la alfa era 2 veces más contagiosa que la de Wuhan, que la cepa original. Y la Delta es 7 veces más contagiosa. 7 veces más contagiosa que la de Wuhan. Y sobre todo en estos momentos lo que nos dice el CDC de Atlanta es que el 52% de los contagiados actuales, de los que se han hecho, por ejemplo, el seguimiento de la prueba de COVID-19 en los Estados Unidos, están infectados con la variante Delta. Y esto pues tiene que preocuparnos porque ya hemos dicho y discutimos precisamente ayer en Pensando en Voz Alta que en Puerto Rico ya hay varios casos de la variante Delta, inclusive de personas que no han salido del país que se contaminaron o se contagiaron en la isla, localmente hablando, según el Departamento de Salubridad Pública o el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico. Dicho todo eso, pues definitivamente lo que Tedros Adhanom nos dice, pues nos tiene que obviamente preocupar. Preocupar porque la realidad es que no podemos estar pensando que todo es una ilusión o una gran mentira cuando la realidad es que los muertos están ahí y todos los países están bajo, digamos nosotros, bajo el impacto de todo esto. Fíjense, si el impacto es tan grande que, por ejemplo, en Cuba, que por fin ¿cómo diríamos nosotros? Por fin ya el gobierno cubano dio paso a que la vacuna Abdala sea utilizada con su población, porque ellos tienen un brote descomunal en Cuba en estos momentos. Ellos tienen 2 vacunas que están trabajando. Abdala ya acaba de ser autorizada para ser usada con la población en Cuba. Allá en la provincia de Matanzas, los hospitales están desbordados de gente y los hospitales cercanos a La Habana también. O sea, así que ellos se han visto en la desesperación de coger, bueno, vamos a poner ya, la tenemos ya, le hemos pasado unas pruebas, vamos a usarla. Porque aquí no nos llegan las de Pfizer, aquí no nos llega la de Moderna, aquí AstraZeneca no llega, Johnson & Johnson no llega, Sputnik 5 debería estar aquí y tampoco está. Así que vamos a usar Abdala, que es lo que ellos han fabricado. Eso lo voy a mencionar en un momento porque es importante que estemos bien conscientes de lo que está pasando. Desviándome un poco del COVID-19, que voy a hablar dentro de un momento un poquito más, y recuerden que más adelante vía telefónica estará el ingeniero Orlando Pla conmigo, discutiendo otros asuntos diferentes a esto, pero de impacto mundial. Hombre, la situación del cambio climático y lo que se estuvo dando las pasadas semanas en Canadá es sumamente preocupante, terrible.
Es tan terrible que mucha gente tal vez dice, bueno, hizo más calor. Bueno, se hizo calor récord. Rompieron todos los récords históricos, no solamente en Canadá, sino en el noroeste de los Estados Unidos. Y han muerto cientos y cientos de personas. En Canadá sobre 500 personas murieron por la onda de calor. Y en los Estados Unidos cientos de personas también murieron. En el noroeste, busque los datos y dése cuenta que eso no era juego. Y que definitivamente pues, esto nos lleva a una situación crítica. Mientras en otras partes de Canadá está cayendo granizada y la temperatura bajando rápidamente. O sea, es que es un desequilibrio realmente interesante estos climas extremos que está presentando este reajuste planetario que llamamos cambio climático. Y aquí la alerta es la siguiente, y es que más de 1.000 millones de criaturas marinas murieron prácticamente hervidas en el agua, es decir, cocinadas en el agua, en el llamado, por ejemplo, Mar de Salish, allá en Canadá. Se murieron mejillones, estrellas de mar, peces, crustáceos de todas clases, todos. Y estaban prácticamente cocinados. Si el agua hervía, los mató el océano. Se murieron ahí en el mar. Y esto pues obviamente ha dado una alerta nuevamente entre los biólogos marinos, los oceanógrafos y todos los que están obviamente involucrados en la investigación no únicamente del océano, sino del clima planetario. Porque una cosa está concatenada con la otra. Y acá nosotros pues creemos que no, que esto es guachafita criolla, que ay, no le hagas... Mi hermano, como le dije hace un momento, piense y piense bien. Es una ola expansiva. Y esta onda expansiva nos va a tocar. Y a Puerto Rico, lo he dicho tantísimas veces, estamos en medio precisamente de una zona de fenómenos extremos de gran magnitud. Nosotros estamos más expuestos que cualquiera de estos territorios. Créalo usted, aquí nos azota mucho más. Obviamente la posibilidad de huracanes, tormentas, inundaciones, como sequías descomunales, que en algún momento vamos a tener que sufrir esas sequías porque son ciclos que todavía no se han definido, pero sabemos que vienen, que van a ocurrir en algún momento con esta cuestión del cambio obviamente climático y estos efectos catastróficos que están ocurriendo no solamente en Canadá, sino en muchas partes del mundo, como hemos mencionado anteriormente. Otra nota interesante que tenemos que discutir sobre todo esto es lo que hablaba hace un momento precisamente de la cuestión en Cuba, ¿no? Que autorizó el uso de la vacuna contra el COVID-19 Abdala, que ellos nos dicen que la efectividad de su vacuna es 92,28% y que eso pues debe ser suficiente, pero definitivamente el país está sufriendo, ¿no? una cosa terrible. Las últimas 24 horas allá en Cuba, hoy viernes precisamente, se han dado 6.422 casos nuevos de contagio y murieron 28 personas en el día de hoy en Cuba por COVID-19. O sea, Cuba tiene 224.798 casos de COVID-19. Eso es lo que se ha acumulado desde que la enfermedad llegó a Cuba. No es en estos momentos, sino lo que se ha acumulado por etapas. Se han muerto uno, otros se han curado y otros están en tratamiento. Hay 1.459 fallecidos en Cuba por COVID-19. Así que los que no conocían los números de lo que pasaba allá en la República Cubana, pues ahora saben que allá también le está dando bien duro. Recuerde que Cuba es más grande que Puerto Rico, varias veces más grande que Puerto Rico. Ellos tienen 11,2 millones de habitantes. O sea que en este sentido, pues la cuestión es proporcional, pero han tenido, ¿no?, una debacle con la cuestión de COVID-19 y por eso es que han tenido que autorizar el uso de Abdala sin terminar todas las pruebas clínicas que había que hacer. Dicho todo eso, hay algo que también es interesante que tiene que ver con todo lo que está pasando en el planeta y la contaminación producida por los seres humanos. Los seres humanos lamentablemente no tenemos freno ante las cosas que hacemos. La ambición humana, el deseo de tener más, ese deseo ciego o esa, qué sé yo, ese desapego realmente por la vida y por pensar que todo debe ser el capital, crear más capital, tener más poder, pues nos hace tontos y sin ideas. Hay una investigación que ha hecho un grupo de científicos en Checoslovaquia, ¿no?, en la República Checa, que tiene que ver con la adicción de los peces. Me explico. Los peces, en particular, que viven en aguas dulces, donde hay descargas de ríos, ¿no?, de alcantarillados, que salen de las ciudades hacia ríos o estuarios de agua. Los peces que están en ese lugar y cómo se han hecho adictos a diferentes tipos de drogas, por ejemplo, como las metanfetaminas. Y esto es sumamente interesante porque ellos han visto cómo ha cambiado, ¿no?, el comportamiento de estos peces, cómo ya no quieren comer, ¿no?, como ya no se quieren reproducir, simplemente quieren estar junto al tubo de descarga recibiendo su dosis de metanfetamina. Lo mismo ha ocurrido acá en Estados Unidos, donde se han hecho estudios de los medicamentos que llegan al agua, de las pastillas anticonceptivas, cómo han afectado inclusive a diferentes organismos, no solamente peces, sino otros organismos más, las almejas, por ejemplo, las ostras, todos ellos, tanto los que están en agua salada como los animales marinos o los animales, digamos, subacuáticos en ríos
cuerpos de agua dulce y salobre. O sea, todo esto es parte del efecto de lo que el ser humano hace con la contaminación y que nos explican claramente, y esto hay que entenderlo, que no es meramente que usted bote los medicamentos por el inodoro o por el sifón, que los eche. Cuestión que se ha pedido que no se haga, que usted entregue esos medicamentos para que sean eliminados. No los bote por ahí, por alcantarillado ni por ningún lugar. Pero aquí lo importante es que tenemos que saber, ¿no? Y entender que, por ejemplo, las sustancias como los barbitúricos, las metanfetaminas, la heroína, la cocaína, estas sustancias no se disuelven completamente en el cuerpo humano, es decir, el cuerpo humano no las absorbe completamente. En las heces fecales y en la orina, pues obviamente descargamos esas drogas, ¿no? Reductivos de esas drogas o residuales de esas drogas, que llegan obviamente a través, como he dicho, de las aguas que se descargan. Y esto pues va directamente y afecta a la vida marina o a la vida de estuarios o de ríos acá, tanto en Puerto Rico, en Norteamérica, en Europa, donde quiera que sea. Y esto pues nuevamente ha traído un nuevo enfoque sobre cómo se ha creado adicción en especies, obviamente, subacuáticas. Terrible. El efecto del ser humano no es meramente microplástico, que yo he hablado tantas veces, y la contaminación en los océanos, sino que también todos los otros químicos que estamos liberando. Es una cosa terrible lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta. Nos vamos a ahogar en nuestra propia basura. Nos vamos a ahogar obviamente en nuestros propios desechos. Estamos condenados y estamos condenando el planeta con nosotros. Y si usted todavía no lo entiende, tiene que ponerse a leer, a informarse con información de primera mano y darse cuenta que esto es real. Si ha vivido un poco y tiene ya canas como yo, ya hay unas cuantas canas que nos han salido hace unos años atrás, usted simplemente tiene que hacer una comparativa del antes y después. Vaya por décadas, 10, 20, 30, 40 años, 50 años, llega a su infancia, 60, llega a su infancia, y vea obviamente longitudinalmente que ha cambiado el país donde vivimos y lo que usted conoció. Agua, cielo, tierra. Simplemente no hay que hacer un estudio profundo de física planetaria, simplemente se da cuenta. Y ahora traspole eso hacia el futuro, pero multiplicado, porque cada década aquí multiplica por 5 el daño del anterior, para que sepa cuál es el efecto real en el ecosistema. Tenemos que despertar. Si se muere la naturaleza, nos vamos a morir con ella y no hay forma ni manera. Por más que diga, ahora estamos creando bacterias que se comen el plástico, que se comen el petróleo. Sí, ajá. Y no es suficiente. No es suficiente. No, hay unas bacterias que comen uranio. Ajá, sí. Nada de eso es suficiente. Estamos hablando de unos niveles increíbles. Para obviamente tener suficientes microorganismos que hagan ese trabajo, hay que invadir, ¿qué? Hay que invadir obviamente la flora, la fauna microbiótica del planeta. Se va a alterar completamente. La medicina va a ser peor que la enfermedad. Así que mientras nos pongamos a jugar a ser Dios, vamos a tener un gran problema. No entendemos la naturaleza y lo que tenemos que entender es que somos parte de ella y que tenemos que vivir en armonía en el planeta que estamos. No es controlar, no es dominar, no es conquistar el planeta. Somos tan tontos y hemos sido tan infantiles que todavía no entendemos eso y seguimos haciendo el mismo daño una y otra vez. Una y otra vez. Es lamentable lo que está pasando en nuestro mundo aquí ahora. Algo que voy a mencionar brevemente aquí antes de comunicarnos con el ingeniero Orlando Pla, en un momento, tiene que ver, por ejemplo, con la mentira. Sí, la falacia, la mentira, el engaño, todo eso. Esos son mecanismos de defensa que ha estado siempre en nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Los políticos obviamente han llegado a lo excelso, ¿no? Han logrado llegar al nivel más alto de la mentira y la demagogia. Mienten y usted vota por ellos, y usted se corta las venas por ellos, insulta por ellos, se pelea por ellos. Hay gente que da la vida, causas políticas por el líder, bla, bla, bla. Usted encuentra tontos en todas partes del mundo, tontos útiles, que creen en sus líderes. Usted no cree en ningún líder, por favor, a Dios, no renuncie nunca, ¿no?, a su capacidad de raciocinio, a tener definitivamente el discernimiento de lo que usted quiera o quiera creer. Eso sí, infórmese siempre, analice las cosas, pásela por el sedazo. No, lo que yo diga, páselo el sedazo y dúdelo, pero busque entonces la evidencia, refútelo, o obviamente dése cuenta si es o no es cierto, tan elemental como eso. Jamás tiene que pensar como yo, ni creer como yo, ni nada. Usted es usted. Un libre pensador y usted debe respetarse siempre como respetar a los demás. Lo que sí es importante señalar una vez más es que ha sido un mecanismo de supervivencia. Y le voy a brevemente, con esto meramente, un pequeño párrafo que les voy a compartir de lo que los antropólogos vemos sobre la capacidad del ser humano para engañar a otros seres humanos y a otras especies, para mentirse, las mentiras rosadas que dicen, bla, bla, bueno. Definitivamente, gracias al engaño, es que nosotros, y al mimetismo, y a todo lo que podemos crear, es que el ser humano ha sobrevivido. El cazador vive del engaño, lo sabe usted, ¿verdad? Del engaño. El pescador vive del engaño. Si usted no puede engañar con el cebo a los peces, no los puede pescar. Si usted no puede esconderse
y hacer una trampa para engañar al animal, o poner una trampa o cazarlo, tampoco usted va a comer. Así que desde el principio de los tiempos el ser humano siempre engañó o trató de engañar a otras criaturas para poderse alimentar de ellas, ya que físicamente no podíamos superar a ninguna de ellas, ni en velocidad, ni en fuerza, ni en resistencia. Por ende, hemos utilizado nuestra capacidad para crear esos engaños, crear esas simulaciones que puedan de alguna forma o manera, ¿no? Permitirnos sobrevivir. Lo mismo ha pasado en la esfera social. El ser humano se engaña unos a otros continuamente para sobrevivir. Prácticamente muy poca gente no tiene filtro y le dice a los demás lo que piensa del otro. Casi nunca. Todo el mundo es hipócrita en eso. La gente pues no te dio la gana de ir a la fiesta y dice, no, que me pasó tal cosa. Y la gente busca excusas para todo. El político, como he dicho ahora, es el experto en eso. Obviamente manipula los datos, manipula la verdad, engaña al pueblo. Y de esta forma o manera el ser humano ha sobrevivido socialmente. Así que el engaño, la llamada mentira y todas estas cosas que son tan abominables son el mecanismo de supervivencia que ha utilizado el ser humano con la naturaleza y para la supervivencia o la convivencia social. Créalo. Nadie podría ser sin filtro continuamente y decirle tal vez al vecino que tiene la música a todo dar o el que está chillando como al frente de la casa o lo que sea. Las cosas que se le dicen. Cuando esto ocurre de esta manera, casi siempre hay un conflicto y muchas veces termina de la peor manera. ¿Es o no es así? Así que el ser humano ha usado esto como un mecanismo precisamente de defensa, como un mecanismo de supervivencia. Y si lo vemos desde el punto de vista antropológico que se lo estoy dando, ya no lo vemos desde el punto de vista moral o desde el punto de vista amoral. O sea, definitivamente es una cuestión que está fuera de ese cálculo, fuera de esa respuesta, porque es nuevamente una forma o manera que el Homo sapiens sapiens utiliza para convivir unos con otros, para tolerarse unos a otros y para aprovecharse de la naturaleza. Dicho eso, pues bueno, a todos nos han mentido alguna vez. Me han mentido tantas veces, me han cogido sanano como usted lo han mentido pues, infinidad de veces. Y usted una que otra vez, pues no decir todo el tiempo, no voy a decirlo de esa manera, pero muchas veces ha utilizado desde la mentira tonta hasta obviamente que hasta abstenerse de decir algo. Muchas formas o maneras de supervivencia social. Bueno, dicho todo eso, vamos a comunicarnos en un momento con el ingeniero Orlando Pla para entrar ya en el segundo segmento del programa. Quería traer ese punto porque mucha gente me dice, la verdad, esta es la verdad. Mucha gente, hay que decir las cosas. Y yo le digo, mi amigo y mi amiga, este es un mundo de mentiras, entiéndalo. Nos mienten continuamente, nos programan a seguir un patrón. Todo el tiempo creemos que sabemos y la realidad es que no sabemos las cosas que ocurren. Por eso nadie sabe para quién trabaja, porque son nuevamente estructuras que ya existen. Es lo que se llama superestructura acá en la mente y así nos programan. Y así ha sido siempre la convivencia humana. Como he dicho, la política, las guerras se ganan con engaños, lo sabe, ¿verdad? Las estrategias son eso. Sin eso no se ganan guerras. Así es como el ser humano ha avanzado a través de las edades. Y es lamentable. Yo no digo que sea la manera propicia de hacer las cosas porque es muy malo, ¿no? Que uno pues engañe a su pareja o engañe a la gente con que uno quiere. Pero es un mecanismo que inclusive inconscientemente mucha gente utiliza porque ya está en nuestra naturaleza humana, en nuestro, diríamos nosotros, en nuestra deficiencia natural. Pero bueno, vamos por ahí, vamos un momento con el ingeniero Orlando Pla. Me doy un poquito de agua y ya mismo está aquí en unos segundos. Permítame un momento, gracias. Sin indulgencia a ustedes, sin esto nos acabamos. Bueno, me dirán por ahí cuando está hablando, estamos en ese proceso para hablar los otros temas que tenemos esta noche, de la más interesante y como siempre, ver las cosas más allá de lo que aparentan ser. Si te está escuchando, que engancha un momento. Estamos tratando a ver si está aquí nuestra productora Denise Bay, tratando este asunto con Orlando en un momento. Pero bueno, adelanto algunas cosas en lo que Orlando llega vía telefónica. Acuérdense que aquí en Puerto Rico tenemos un problema de telefonía. Vamos a platicar algunas cosas con Orlando que tienen que ver con lo que pasó en Haití precisamente y otros asuntos más que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo y la continua guerra fría que hay, que ha sido un tema recurrente aquí y que nos debe interesar a todos porque al igual que el cambio climático, las pandemias y todos los demás elementos que he mencionado aquí que puedan ser catastróficos, a los que debemos tener un plan de contingencia para enfrentarlos, todos son ondas expansivas y todas las cosas que pasan en la aldea planetaria nos va a afectar. Bueno, vamos a ver. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Andrew. Buenas noches, que está lloviendo un poco, pero te digo de lo más bien. Bueno, pero nos habían dicho, óyeme, ayer y anteayer, ¿no? Que va a haber seco, mucho polvo de Sahara, que no va a haber lluvia, bla, 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 bla. Pero llueve o no llueve. Nos damos cuenta una vez más que toda esta cuestión de meteorología es probabilidades. Tal vez sí, tal vez no, Orlando. Eso es así. Bueno, Orlando, vamos a hablar de algunas cosas que están en estos momentos pues sucediendo en el mundo
y que son preocupantes. La situación, por ejemplo, en la frontera entre Pakistán y la India, ya no es la India con China, ahora es Pakistán y la India, la región de Cachemira, que siempre ha estado en disputa entre estos dos países, que originalmente eran un solo país, antes obviamente de la revolución de Mahatma Gandhi. La India era también, Pakistán era parte de la India, como otras, como Sri Lanka y Bangladesh, todo eso era la India. Bueno, ha surgido una situación, un enfrentamiento militar entre soldados de la India y rebeldes que han llegado de la región de Pakistán hacia esa región de Cachemira, y esto ha traído pues un enfrentamiento bélico, un enfrentamiento letal o mortal. ¿Qué ha ocurrido en estos momentos allá en Cachemira, Orlando? Bueno, después que terminó el invierno, ¿verdad? Y se derritió todo el hielo, progresivamente empezaron otra vez las hostilidades entre la fuerza militar de India con las guerrillas de Pakistán. Y lo que sucedió esta semana en Cachemira fue que hubo un enfrentamiento cuando unos rebeldes cruzaron la frontera y hubo un intercambio de disparos, donde murieron 2 soldados de la India y murieron 8 rebeldes que cruzaron la frontera. Lo curioso es que a todo esto, a estas hostilidades que están sucediendo en Cachemira en estos momentos, que las noticias lo que dicen es que van en aumento. O sea, que se esperan que hayan más soldados de ambas partes muertos según progresan las semanas. Es que el primer ministro, ¿verdad?, de Pakistán dio un mensaje que a mí pues me sorprendió. El señor Imran Khan indica de que si se resuelve la situación en Cachemira, entonces Pakistán ya no necesita sus 165 bombas atómicas e invita a los Estados Unidos a que resuelva la situación diplomática o este conflicto que lleva ya varias décadas en la región de Cachemira. Ahora hay que entender que lo que quiere decir el primer ministro de Pakistán es que se resuelva a favor de Pakistán, es decir, que le den a Cachemira a Pakistán y se la quiten a la India. Aunque no lo dice directamente las noticias que están viniendo, ¿verdad?, de esa región de la tierra, ¿verdad?, de la presidencia de Pakistán, uno puede leer entre líneas, ¿verdad?, que de eso se trata. Wow, bueno. Son dos potencias nucleares que han estado siempre al borde de un conflicto más grande. Tú has hablado conmigo muchas veces aquí en el programa, inclusive lo hemos discutido en conferencias hace muchos años ya, hace más de 12 o 14 años atrás, la situación de que las armas nucleares y sus códigos, por ejemplo Pakistán en particular, cayeran en manos de terroristas como pudieran ser Al Qaeda u otras organizaciones, inclusive relacionadas con el Talibán, y que esto pues sería una catástrofe. Por ende, Estados Unidos pues tenía un programa alegadamente para apropiarse de estas armas nucleares, Orlando. Sí, eso es así. Como tú sabes, siempre ha tenido Estados Unidos una operación pendiente y han estado observando qué es lo que pasa con las bombas atómicas de Pakistán, ya que por lo que se ha visto en las últimas décadas, el Talibán cada vez está más cerca de donde se guardan estas armas nucleares. Y si recuerdo, hace como 6 años atrás llegaron a atacar una de las bases militares que tenían armas nucleares en Pakistán. Pero ya que estamos hablando de material atómico, ¿verdad? Hay una noticia relacionada a la India, y es que están indicando de que el tráfico en el mercado negro de uranio radioactivo para crear no solamente artefactos médicos, ¿verdad?, sino también para crear armamento, y si se purifica para crear bombas atómicas, está aumentando en la India. Y el último arresto fue a una persona que llevaba 7.1 kilogramos de uranio. Este es uranio natural, sin purificar. 7.1 kilogramos es más o menos 18 libras, pero esas 18 libras de uranio natural tenían un valor en el mercado negro de 2.8 millones de dólares. Así que, como podemos ver, es un negocio lucrativo para el mercado negro. Las minas de uranio de la India se encuentran en toda su costa
este y cerca de Bangladesh. Y es un territorio muy grande. Yo no sé cómo, aunque ellos dicen que están tomando medidas, ¿verdad?, para poder controlar y poder evitar que siga llegando uranio al mercado negro. Las medidas que están diciendo aparentemente son solamente palabras. Y eso es preocupante porque tú sabes que tú has mencionado muchas veces que se puede hacer una bomba sucia con este material radioactivo que podría ser transportado a cualquier ciudad de los Estados Unidos y causar estragos. Así es. Sabemos muy bien que después del 9/11/2001 se empezó a fortalecer, alegadamente, ¿no?, la serie de acuerdos que habían de vigilancia internacional para localizar en aeropuertos, en muelles, en estaciones de autobuses y trenes, en diferentes partes de Europa, Estados Unidos también, el movimiento de material radioactivo que pudiera ser detectado por sensores. Yo recuerdo que en aquel entonces habíamos presentado en conferencia Orlando, cuando compartíamos allá en la Interamericana, en el teatro, habíamos presentado toda esta situación, el peligro, inclusive lo que se mencionaba sobre el mercurio rojo, que alegadamente había sido extraído desde Rusia y que se podía utilizar para magnificar las explosiones nucleares en caso de una bomba que se fabricara de forma casera. Sí, y recordando hace 10 años atrás se llegaron a hacer unos cuantos arrestos de personas que estaban tratando de llevar material radioactivo de la Unión Soviética hacia Europa. Por suerte hasta ahora, ¿verdad?, que conozcamos, no se ha hecho ninguna bomba sucia que ha llegado a Estados Unidos. Pero siempre se sospecha que hay alguna persona, algún ente terrorista que esté desarrollando una de estas bombas atómicas. Bueno, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Dime. Como ya estamos en el 2021 y hace tiempo la persona debe haber fallecido. Uno de los parientes de mis hijos trabajaba para el Pentágono, para la CIA. Su nombre era Dios Rivera. Él tenía rango casi de general dentro de la CIA, y cuando él se retiró, él se puso como él cogió el mismo negocio que tenía Oliver North, que era de vender armamento, y vendió baterías de misiles al gobierno de la India. En aquel momento, ¿verdad? Como tiene las conexiones, puedo vender varias baterías de misiles al gobierno de la India, pero dice que una vez se reunió con un individuo en Italia que también traficaba armamento, y que él se aterrorizó, usó la palabra que se aterrorizó cuando en el catálogo o en el ofrecimiento de este individuo que mercadeaba armas, que se reunió con él en Italia, tenía en su catálogo cabezas nucleares para la venta. Eso debe haber sido después que se cayó la Unión Soviética, que habían armas nucleares por ahí en tránsito, definitivamente. Tiene que haber sido en esa época, Orlando. Bueno, Orlando. Sí, esa es la época donde hasta se vendían submarinos. Todo. A los carteles de droga de Sudamérica. Así mismo es. Bueno, y entrando en otros temas, para no quedarnos ahí, porque ahí nos quedaríamos toda la noche. Eso es un tema interesante y obviamente entra dentro de la intriga. Hay una noticia que nos trae, que no nos sorprende porque hemos visto la tendencia, y es que Japón ha indicado que lucharía junto a Estados Unidos de aliados en contra de China en caso de surgir una guerra en el mar Meridional o en la región. ¿Qué datos tenemos sobre ese asunto? Pues mira, el primer ministro de Japón, el señor Aso Toro, acaba de indicar oficialmente de que él va a respaldar a los Estados Unidos en el caso de que China invada a Taiwán y que Estados Unidos tenga que defender a Taiwán. Va a tener en su mano derecha la ayuda de Japón para poder batallar contra ellos. China naturalmente durante esta semana dijo que eso prácticamente era una declarar la guerra, ¿verdad?, a China en estos momentos, y por lo tanto China en un comunicado dijo que estaba mirando ahora a Japón como un posible enemigo, así que supongo que estará separando unas cuantas bombas atómicas para pulverizar a Tokio. Bueno, tú sabes muy bien que los chinos y los japoneses por milenios han sido enemigos.
Y en la Segunda Guerra Mundial los japoneses invadieron a China. Y todos sabemos que ha habido una tradición siempre, desde antes, obviamente, del imperio japonés y desde la época del Shogun, siempre ha habido, obviamente, diferencias entre chinos, japoneses y coreanos. O sea que, obviamente, eso es así. entre ellos, y después se quiere añadir los vietnamitas, los añade por el otro lado. Bueno, hablando de eso precisamente, ha surgido una noticia de que China ha perfeccionado un dron para destruir los submarinos de Estados Unidos en caso de que esta guerra finalmente ocurra. ¿Qué se ha liberado hasta este momento sobre ese asunto? Pues mira, salió un comunicado de la Universidad de Harbin, y Harbin es una ciudad de China, Sí. donde el profesor Lian Wolong escribió un artículo sobre este nuevo armamento que tiene la Marina de Guerra de China, que es un submarino drone, Sí. que es completamente autónomo, no necesita que nadie lo guíe, él va a tomar sus propias decisiones, y con los sensores que tiene este aparato, este dron submarino, va a poder localizar submarinos enemigos y eventualmente pues destruirlos. Oye, mientras dices eso, también hubo otro comunicado de prensa en el mundo, obviamente, de esta carrera armamentista mundial, esta locura colectiva de matarnos unos a otros. Aparentemente ahora Corea del Sur también tiene un submarino nuevo, ha botado, ¿no? Botado quiere decir que lo han echado al mar, lo han sacado del astillero, que tiene capacidad de misiles balísticos. Pero, hombre, ¿desde cuándo Corea del Sur tiene armas nucleares? Eso es nuevo. Bueno, ahora que sepamos, Corea del Sur no debe tener armas nucleares, aunque tiene varias plantas nucleares de las cuales puede extraer el material necesario para hacer un artefacto nuclear que pueda ser puesto en un misil. Este nuevo submarino supongo que va a estar disparando misiles que no van a tener cabezas nucleares, pero simplemente con desatornillar unos cuantos tornillos y cambiar la cabeza ya tienes una cabeza nuclear. Y nunca podemos descartar que de la misma manera que Israel obtuvo sus bombas atómicas por debajo de la mesa de los Estados Unidos, que se repita la historia y que Corea del Sur obtenga cabezas nucleares por debajo de la mesa de los Estados Unidos. Óyeme, pero imagínate, Kim Jong-un, el gordito del norte, que ahora está más flaquito, y dice que hasta están llorando allá en Corea del Norte porque ha rebajado, que eso se ve mal, ellos lo quieren ver gordito, para ellos gordito y colorado es saludable. La cuestión es de que Kim Jong-un obviamente debe estar muy atento a esto, y yo asumo que en el primer intento de que haya sospecha de que hay un arma nuclear en Corea del Sur, pues obviamente esto va a desatar el conflicto que tantas veces se ha tratado de evitar. Por lo menos esa es mi opinión, Orlando. Bueno, vamos a ver si entre las piernas de Kim Jong-un hay suficiente material para que se atreva a lanzar bombas atómicas a Corea del Sur, que eventualmente Pyongyang sería la primera que sería borrada del mapa. Oh, terrible. Bueno, esperemos que esas cosas nunca sucedan y se quede en la madeja de ideas locas y que algún día realmente algo nos haga cambiar. Yo espero que cambiemos porque estamos ya en el abismo, y solamente en el abismo es que vamos a cambiar por necesidad o nos extinguimos. Bueno, hablando de esta cuestión, ¿no?, de ejercicios militares, Estados Unidos sigue aumentando su presencia militar en el Mar Negro. Ya Rusia ha advertido varias veces a Estados Unidos y a la OTAN, a los británicos que tienen por allí sus destructores, de que cesen y desistan de estar llevando a cabo maniobras militares tan cercanos, ¿no?, a su territorio, y que disminuyan la cantidad de naves que están llevando a esa región, porque esto pudiese incitarnos a un conflicto o a una confusión que pudiera llevar a una guerra. ¿Qué hay sobre este asunto también? Pues mire, Estados Unidos con la NATO no le quita el puño de la cara a Putin dentro del Mar Negro. Sí. Como tú sabes, esto se ha convertido en algo completamente rutinario. Casi todos los meses o cada 2 semanas hay un ejercicio nuevo militar dentro del Mar Negro. Ahora mismo se está llevando a cabo el ejercicio Sea Breeze 2021, donde hay 30 países que enviaron por lo menos una embarcación de guerra al Mar Negro, y hay como unos 40 aviones de diferentes países de la NATO.
y como 5.000 soldados que están participando en estos ejercicios actualmente. Y como dije anteriormente, Estados Unidos y la NATO ha tomado una posición de que van a tener ejercicios continuos dentro del Mar Negro. Óyeme, si Turquía pone un peaje allí, multiplican la producción nacional por mucho. Un peaje para los barcos de guerra que están pasando de lado y lado por Turquía. Bueno, estoy seguro que Erdogan estará solicitando algunos favores, aunque no sea en dinero, algunos favores políticos por dejar pasar todos estos navíos por el estrecho de Estambul hacia el Mar Negro. Así es. Bueno, y otra cuestión también que nuevamente se une a esta locura colectiva del mundo, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, por eso dije hace un rato que esto es un mundo de mentiras, donde definitivamente pues se rompen unas uniones, se hacen otras nuevas. Ahora ha surgido obviamente de que hay una negociación entre Irán y Afganistán, es decir, ya Quds, la inteligencia iraní, pues ya está enlazándose rápidamente con el Talibán, que inclusive el Talibán ya tomó todas las posiciones fronterizas con Irán, por donde estaban huyendo soldados precisamente y civiles afganos hacia Irán, huyendo del Talibán, pues ya el Talibán tomó las posiciones en la frontera y aparentemente está en negociaciones con Irán, buscando probablemente apoyo al nuevo califato que van a estar montando próximamente. Sí, con la noticia de que Biden anunció que ya para el 31 de agosto las tropas van a estar fuera de Afganistán, y con esta situación de personas que están huyendo no solamente a Irán, sino también hacia el norte, hacia Kazajistán, creo que es el país que queda al norte, pues surge de que según el primer ministro de Relaciones Exteriores de Irán, el señor Mohammad Javad Zarif, se están llevando negociaciones con oficiales de gobierno de Afganistán y con oficiales de los talibanes. Lo curioso aquí, Andrew, es que cuando salen estos comunicados de prensa, ¿verdad? Y todos estos artículos que hablan de que Irán está ahora teniendo reuniones a puertas cerradas con afganos y con el Talibán, cuando uno lee esas noticias, uno se da cuenta de que no mencionan los nombres de los que están representando al gobierno de Afganistán, pero sí mencionan los nombres de los que están representando a los talibanes, como el señor Mohammad Abbas Tankasey. Y entonces pues uno se tiene que poner a pensar si Irán verdaderamente lo que está haciendo es inclinando o favoreciendo al Talibán en estas negociaciones sobre el futuro de Afganistán. Y hay personas que han dicho, bueno, estas negociaciones deben ser, déjame a Irán tranquilo y puedes hacer todo lo que tú quieras dentro de Afganistán. Mi madre. Bueno, el mundo nuevamente sigue en esa vorágine. Yo acá siempre intento en los segmentos de Pensando en Voz Alta y acá en La Otra Realidad de dar esa ventana para que la gente vea lo que no se discute aquí en la prensa, ni de televisión, ni radio, ni periódico, lo que como siempre mencionamos está por debajo del radar, porque acá parece que creen que esas cosas no son importantes hasta que se envían nuestros hijos a pelear allá y nuestros nietos a tierras lejanas. Cuando eso ocurre, entonces todo el mundo empieza a atender lo que se está cuajando al otro lado. Precisamente hablando de lo que se está cuajando, esta semana, el miércoles a la 1 de la madrugada, asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Fue asesinado por un comando que alegadamente estaba compuesto por 28 individuos, la mayoría de ellos colombianos y 2 haitianos con ciudadanía estadounidense que fueron capturados. Algunos de ellos murieron, de los colombianos en el enfrentamiento. Se dice que son exmilitares colombianos. Y hay un sinnúmero de cosas que se está diciendo sobre esto en particular. Orlando, quiero que me des tu opinión sobre esta operación que, al igual que la que pasó en Venezuela hace poco tiempo, pues aparentemente lograron el objetivo de matar al presidente, a Jovenel Moïse, pero obviamente no tenían aparentemente una ruta de escape y según dicen la información llegaron de República Dominicana para llevar a cabo este ataque, estos supuestos, no, entre comillas, pues digamos mercenarios, lo que hayan sido. ¿Qué tienes tú que opinar sobre este asunto acá en Haití? Pues mira, la información de lo que ocurrió en Haití todavía está
en tinieblas, no se sabe claramente qué fue lo que ocurrió. Primero hablaron de que habían arrestado 15 colombianos, después 17 y después ahora la última cifra es 28. Primero indicaron de que habían matado a 4 personas en el primer incidente de arrestar a estos colombianos y ahora sumaron 3 muertes más, llegando a un total de 7 muertos, de los cuales de estas personas, de este grupo de 28 personas, como tú bien dices, hay 2 individuos que son haitianos con ciudadanía norteamericana, uno de nombre Jaime Solalles y el otro Matías Pierre. No se ha dado ninguna información de Matías, pero sí de Solalles se dice que es digamos que el presidente o el líder de una asociación sin fines de lucro para ayudar a los niños de la ciudad de Jacmel, y esta sociedad sin fines de lucro tiene una página de internet llamada Jacmel Avant. Sí. Según los datos, él no tiene experiencia militar, aunque sí fue fue contratado temporalmente por la embajada de Canadá para hacer para participar como agente de seguridad de esa embajada. También lo raro es que se dice que 11 de estos alegados colombianos que atacaron al presidente se refugiaron dentro de la embajada de Taiwán, pero la embajada estaba vacía porque los representantes de Taiwán estaban trabajando desde su hogar. Óyeme, Orlando, en pocas palabras, ahora se sabe que hay una representación diplomática de Taiwán en Haití. Eso es así. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las inversiones que tiene Taiwán en Haití? Pues eso no aparece en ninguna de las noticias que ha salido hasta el momento. Óyeme, ¿y no será esta gente otra de esas operaciones como las de Silver Corp allá en Venezuela, que lo que hacen, en vez de hacerlo con la cabeza, lo hacen con las patas? Aparentemente quien dirigió esta operación de magnicidio estaba despistado, no tenía salidas ni tenía forma de encubrir el ataque, al igual que pasó cuando trataron supuesta y alegadamente de invadir a Venezuela. Pues mira, hay un reportero que tiene un programa de radio en Haití, que se llama Robinson Jeffrey. Sí. Y Robertson Jeffrey. Y este reportero lo que está diciendo en la radio de Haití es que no le cree al gobierno de Haití de lo que sucedió esa noche durante el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Sí. Porque él dice, ¿cómo es posible que este ejército de mercenarios altamente entrenados hubiesen entrado tan fácilmente a la mansión del presidente, hubiesen podido entrar adentro sin que hubiera un intercambio de disparos, ¿verdad? Con los guardaespaldas del presidente, donde habrían bajas de ambas partes? Y cómo es posible que pudiera entrar a lo que se llama el cuarto de pánico del presidente. Así que alegadamente, según lo que dice este reportero, esa residencia tenía un cuarto especial para que el presidente entrara allí si ocurría algún motín o algún ataque a la residencia presidencial. También este reportero dice lo siguiente: ¿cómo es posible que estos militares, estos mercenarios tan entrenados y tan profesionales, no tuviesen un plan de retirada una vez cometido el asesinato? ¿Cómo es posible que se hayan quedado dentro del país en lugares donde fácilmente fueron arrestados por las autoridades del país? Bueno, aquí esto añado que el nuevo presidente, quiero añadir que el nuevo presidente Claude Joseph inmediatamente, durante el día de hoy, ha solicitado botas norteamericanas en tierra. Y el presidente Biden contestó de que inmediatamente va a mandar a Homeland Security y va a mandar al FBI a Haití. También quiero que sepas de que el jefe de la policía de Colombia
durante el día de hoy dijo que ya ha identificado a las 4 compañías que reclutaron a estas personas, a estos colombianos para esta operación en Haití, pero no le quiso dar el nombre de esas 4 compañías a la prensa. Óyeme, Orlando, hay obviamente muchos vacíos de información y unas lagunas aquí enormes. Preguntarnos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo es que no hubo seguridad, cómo no lo protegieron, lo que mencionaste, cómo no hubo heridos entre la escolta o la escolta no defendió en ningún momento al presidente, cómo tuvieron acceso a ese cuarto de pánico donde se entra obviamente con unos códigos. Por ejemplo, la autopsia que le han hecho al presidente indica que lo torturaron, que le habían roto un brazo, le habían roto piernas, aparte de haberle metido 12 disparos. Originalmente decían que la esposa había muerto en el hospital y se sabe que está en Estados Unidos donde la están protegiendo, aparte de atenderla, ¿no? Darle mejores cuidados médicos, porque en Haití usted no va a tener buenos cuidados médicos, obviamente. Así que estas son cosas nuevamente que están ahí en la nébula, como tú mencionas, y yo creo definitivamente de que aquí hay un inside job también, aquí hay algo más allá de lo que vemos. Aquí se quiere dar una imagen exterior, que es lo que pasa con este tipo de operaciones, pero cuando este tipo de operaciones sale mal, es cuando realmente se descubren quiénes son los enlaces, como ha pasado en otras. Siempre hay, para toda operación militar, toda operación de Black Ops como esta, siempre hay un amplio margen de que algo pueda fallar. Pero nuevamente, vuelvo a recalcar lo que tanto tú como yo señalamos: no hay un plan de escape, no hay un plan de salida. Allá en Venezuela trataron de invadir por el mismo medio de río frente a todo el mundo. Uno se pregunta qué tipo de mercenarios son estos, qué tipo de logística, qué tipo de información de inteligencia tienen, qué operaciones puede hacerse de esta manera, no sé, que sea una contraoperación para crear obviamente o achacarle la culpa a otro. No sé, se puede especular mil cosas, Orlando. Sí, un detalle que tampoco cuadra en este evento que ocurrió en Haití es porque estos mercenarios secuestran a 3 policías, guardias, ¿verdad? Sí. De la casa presidencial. Sí. ¿Por qué tienen que secuestrar y llevarse a 3 guardias? ¿Por qué no los mataron en el momento? ¿Y por qué los soltaron tan fácilmente? No, eso pues uno se pone a pensar de que aparentemente esta cosa no es tan fácil como tú llegaste a la fuerza. Debe haber habido alguien dentro, debe haber habido alguien organizando. Siempre hay que preguntarnos quién gana con la muerte de este señor, con este magnicidio, quién se queda en el poder, qué países externos puedan tener una relación en todo esto. Ya tú mencionaste del Homeland Security, el FBI, que van a mandar grupos allá de investigación, no así tropas del ejército como quería el primer ministro actualmente, porque meter tropas del ejército es otra cosa. Ya de hecho tuvieron por muchos años allí los cascos azules, y lo que pasó con los cascos azules en Haití después de los terremotos fue que abusaron con las niñas. La cantidad de gente que fue allí traficó con niños también en Haití. Bueno, ha sido un desastre. Haití realmente es un país olvidado y como digo yo, destruido por muchas formas y maneras. Bueno, Orlando, llegamos al final, hermano. Gracias como siempre por tu aportación, por tu discusión. Antes de irnos, para que te enteres. Dímelo. Canadá acaba de poner otro grupo en su listado de organizaciones terroristas. Okay. Y acaba de poner a los 3% como organización terrorista en su lista, junto a Hezbollah, Talibán, Al-Qaeda, Boko Haram, etcétera. Como tú sabes, este es el grupo que trató de secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Sí, señor. Wow, bueno, eso es un grupo interno en Estados Unidos, eso es terrorismo doméstico. Vamos a ver qué pasa, el mundo sigue cambiando. Lo mencionábamos el pasado viernes, de este viernes a este viernes el mundo sigue cambiando, aquí nada se queda estático, las cosas ya no son como ayer. Gracias, Orlando, y será hasta, óyeme, Orlando, el jueves vamos con la otra realidad, no vamos a ir el viernes, vamos el jueves a las 8 de la noche. Sí. Pues entonces nos vemos el jueves que viene, si así todo sale bien, estamos aquí todavía. Es que le cuídate mucho, saludos a Lucy. Adiós. Bien, bueno, mis amigos, gracias a ustedes también por estar con nosotros, a nuestra productora Denise Bay. Denise, ¿estás ahí? Ahí está Denise. Y a Webmaster Carlos Figueroa, que subirá este programa, La Otra Realidad, a YouTube, a mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, en YouTube.
Tú ahí dale like también, dale a la campanita, te suscribes al canal de YouTube. ¿Cómo estás aquí conmigo en esta página, en este fanpage? Gracias como siempre por su apoyo, por estar aquí, tener la paciencia, la tolerancia, soportarme a mí, soportar a Orlando. Recuerde que usted no tiene que pensar como nosotros. Usted busca información y verifique las fuentes, de dónde viene, quién dice. Nadie lo sabe todo. Simplemente estamos indagando y aquí somos, como digo, exploradores de la conciencia, viendo qué ocurre en este mundo y hacia dónde tal vez vamos. Bueno, vaya a saber uno. Esto aquí lamentablemente pues no hay un fin escrito para algo en particular. Todos los días nos sorprende algo nuevo. Gracias siempre a ustedes, que son la diferencia, que son la razón de ser de este intento, de esta cuestión aquí que hacemos yo, para ustedes, que mi productora, que Orlando, que todos tratamos de compartir de una manera amena hasta donde es posible, ¿verdad? Esto es artesanal. Gracias, y con la música de mi banda erótica, por lo menos yo, preparando a ir para lo nuevo a mis muchachos próximamente. Hasta la próxima, Denis, ¿cómo le decimos? Sayonara. Hasta jueves, no, el martes, pensando en voz alta. Jueves, no te reídas. 7:30. Comparte este video. Sí, el martes 7:30, el jueves 8 de la noche. Elemental. Gracias, sayonara. Vamos con la música.